Bueno, ¿cómo están? Buenas noches. El día de hoy nosotros vamos a revisar en la clase lo que compete casos de éxito de los países que iniciaron con el tema de las exportaciones o los que son pioneros en las exportaciones en cada una de las regiones. Y si nos da el tiempito, también vamos a revisar un temita súper importante en el comercio exterior, que es el tema de aduanas. Hemos esperado ya 3 minutitos para ver si algún otro estudiante adicional se conecta. Sin embargo, tenemos que ya dar inicio a la clase. Por favor, me permiten, me confirman si es que ya pueden ver mi presentación y si es que me escuchan con claridad. Listo, gracias, Marlo. A ver, dentro de los principales pues, casos de estudio que nosotros tenemos, está pues claramente el tema de los países asiáticos, como es Corea del Sur. Vamos a tocar el temita de las comercializadoras y el desarrollo del comercio exterior para este país. El éxito alcanzado para Corea del Sur por las empresas que son pues icónicas de este país, que son Samsung, Hyundai, Ssangyong, que es una marca de autos, se convierten en los responsables del 40% de las exportaciones totales del país. Importantes diferencias entre las comercializadoras coreanas y japonesas tenemos que el modelo japonés pues tiene como principal objetivo tener un acceso permanente y confiable al suministro de materias primas, mientras que Corea del Sur busca más bien el desarrollo y la potencialización de sus exportaciones. En el caso japonés, la relación entre la comercializadora y el cliente es amplia, abarca tanto las importaciones como las exportaciones, es decir, tienen una cadena de suministro totalmente ampliada y totalmente bien manejada y monitoreada al mercado interno, mientras que Corea atiende preferentemente al sector exportador. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que el gobierno japonés pues está todo el tiempo monitoreando importaciones y exportaciones, y pues si en algún momento la balanza comercial se llega a desequilibrar, pues para ellos no es mayor problema porque finalmente saben que todas las divisas que ingresan por inversiones del extranjero, pues de alguna manera equilibran también la balanza. Mientras que Corea lo que más quiere es un poquito apoyar mucho a sus exportadores. Las exportaciones representan el 88% de las ventas de las comercializadoras coreanas, mientras que para los japoneses es solo el 30%. En cuanto al Brasil, tenemos que Brasil fue uno de los primeros países en América Latina en introducir el concepto de la comercialización. El esquema de la comercialización está basado en el caso japonés, ya que si bien tiene prioridad las exportaciones, también operan intensamente en el comercio interno y en el de las importaciones. Brasil, al ser un país tan extenso que abarca una gran cantidad de espacio geográfico en América Latina, pues obviamente tiene ciertas ventajas, como la producción de ciertas materias primas, entre ellos la celulosa, una de las más importantes de donde se fabrica el cartón. Y finalmente también en Brasil impulsa mucho la importación de materias primas con el fin de que todas las materias primas sean transformadas localmente para después poder atender también el mercado o sus clientes a nivel de exportaciones. En cuanto a México, las empresas de comercio se formaron a partir del año 1971 con el objeto de profesionalizar las exportaciones del país. Más del 70% de estas exportaciones son realizadas por las grandes empresas transnacionales. Las exportaciones realizadas a través de compradores extranjeros que vienen a adquirir nuestros productos, lo cual se coloca en una situación
similar en cambio a la coreana. Entonces acá el mercado japonés más bien lo que quiere es impulsar todo el tema de las exportaciones para equilibrar también o mantener una balanza comercial favorable y evitar o poner ciertas trabas a las importaciones con el fin también de cuidar su mercado nacional. Una parte importante para las operaciones de exportación es el financiamiento. El apoyo financiero a las exportaciones son uno de los elementos de mayor importancia para definir y mejorar la posición competitiva internacional de los productos de un país. El exportador que está en posición de ofrecer las condiciones financieras más atractivas para la colocación de sus productos es el que gana mayor margen competitivo a su favor. El financiamiento para la exportación debe considerarse como un servicio adicional, indispensable para que el productor pueda introducir los artículos en los mercados exteriores. Si bien es cierto, para poder nosotros exportar o sacar nuestros productos de nuestro país, la aduana ecuatoriana principalmente no tiene ningún arancel ni ninguna tasa o algún tipo de impuesto que le obliga al exportador pagar a la aduana para sacar los productos del país. Sin embargo, eso no exime que yo como exportador ecuatoriano pues tenga que incurrir en ciertos gastos de inversiones para poder llevar a cabo la exportación. En el caso de que yo tenga que hacerme cargo del flete, por ejemplo, yo voy a tener que incurrir en esta inversión del flete, pues hasta que mi comprador, en el caso que yo lo haya vendido con días de crédito, pues voy a tener que tener este colchón monetario para poder esperar el tiempo de los días de crédito pues, que yo le otorgué a mi cliente. Si nosotros somos exportadores novatos, estamos iniciando este tipo de operaciones, es muy importante que tratemos de llegar a las negociaciones de forma efectiva. Es decir, yo vendo y cuando mi carga esté saliendo de mi planta o cuando mi carga esté saliendo del puerto, del aeropuerto, yo ya pueda exigir el pago a mi cliente. Una de las principales desventajas que yo tendría en exigir mi pago de contado sería que tal vez me pueda encontrar de alguna forma en una competencia con algún otro proveedor que le otorgue días de crédito a mi cliente. En ese caso, pues mi cliente va a optar por tal vez quien le otorgue mayor financiamiento directo, porque así apalanca sus compras para poder tener un ciclo de efectivo pues más corto o más óptimo. Entre las clases principales de financiamiento que tenemos está el financiamiento de capital de trabajo, el financiamiento para la ampliación de planta o modernización de maquinaria y equipo, el financiamiento por necesidad de disminuir su cartera. ¿En qué se diferencia cada uno de estos financiamientos? Pues acá en el Ecuador nosotros tenemos varias cooperativas o corporaciones nacionales que están respaldadas por el Estado, al cual podemos aplicar los diferentes tipos de crédito. Si bien es cierto, cuando nosotros nos queremos comprar una casa y los créditos para la casa nueva, hay créditos para la remodelación. Lo mismo pasa para empresas pues de manufactura sobre todo, que tienen una cadena de producción donde van a generar valor. Es aquí donde los financiamientos pues se van, tienen que ir dirigidos de acuerdo a la necesidad que yo tengo. Y es en base a esto que las corporaciones, las cooperativas o las entidades bancarias como tal van a ir analizando la tasa de crédito pues, que nos va a cobrar. Finalmente, el financiamiento por la necesidad de disminuir su cartera por concepto de ventas de crédito. Existen ciertas entidades o empresas privadas que compran la cartera o las cuentas por cobrar a las empresas.
Entonces, si yo tengo una cartera de cobros demasiado grande, que tal vez yo no puedo esperar tanto tiempo para poder recuperar mi liquidez, lo que puedo hacer es contactarme con estas empresas, venderles o negociar esta cartera. Obviamente no me van a pagar el 100% de la, con el fin de que yo obtenga la liquidez que necesito y pues que finalmente esta empresa se haga cargo de mis cuentas por cobrar. ¿Cuáles son las condiciones y procedimientos relativos a los créditos de exportación? Para hacer una exportación no solo es necesario conocer al importador, sino conocer todo el referente al país en que nos vamos a establecer una relación comercial. Hay que considerar primeramente la reglamentación existente en el país de destino para las importaciones. Si nuestro producto necesita una licencia de importación, sistemas de cuotas, control de divisas, en nuestro país, por ejemplo, Ecuador, para las importaciones, hay ciertos productos que sí necesitan una licencia previa de importación. Por ejemplo, todos los productos plásticos que estén destinados a estar en contacto con alimentos de consumo humano, todos estos tienen que cumplir una normativa INE, y esto se lo debe realizar o tramitar previo a que el embarque llegue al puerto o llegue al aeropuerto, dependiendo si nos lo enviaron vía aérea, marítima o terrestre. Para temas de productos de refrigeración, por ejemplo, nosotros tenemos que tramitar una licencia de importación a través del Ministerio de Industrias. Todas estas licencias siempre tienen un costo, no es mayor a un salario básico unificado por reglamentación. Cuando tenemos, por ejemplo, que importar artículos de rayos X, tanto médicos como industriales, o para hacer rayos X en el aeropuerto, por ejemplo, todos esos equipos deben cumplir una reglamentación y deben pagar una tasa adicional al arancel de importación o al FODINFA o a todos los tributos al comercio exterior que nosotros tenemos acá en nuestra legislación. Entonces es importante que nosotros revisemos bastante bien si nuestro producto tiene algún tipo de tratamiento especial para poder ingresar al país al que queremos exportar. Los métodos de evaluación de las importaciones, cómo la aduana de ese país va a calcular los tributos en base a la factura, valor de mercado, cómo es que van a calcular el valor de venta, todo ese tipo de detallitos necesitamos conocerlos previo al envío de nuestra mercadería. Las tarifas preferenciales por zona de libre comercio, mercados comunes. Si nosotros, por ejemplo, enviamos un producto hacia Panamá, nosotros podemos tramitar un certificado de origen para estos productos con el fin de que en Panamá no paguen el 100% del tributo, sino paguen una tarifa menor, porque Panamá tiene preferencias arancelarias con Ecuador. Por ejemplo, yo hace poco, el mes pasado y este mes, estamos exportando productos hacia Panamá, donde regularmente este producto que yo exporto paga el 15%. Sin embargo, yo estoy mandando como certificados de origen, lo que le va a permitir al importador pagar únicamente el 10.67%. Entonces ya es un porcentaje, un 5% que se están ahorrando por ser un producto ecuatoriano y que está avalado con mi certificado de origen. Los convenios comerciales, bueno, esto es básicamente lo mismo. Igual si yo importo desde Europa, por ejemplo, existen preferencias arancelarias. Si yo estoy importando desde Perú o Colombia, casi el 90% de los productos que vienen con ese origen y con certificado de origen no paga arancel, solo va a pagar el FODINFA. Y otros impuestos y barreras a la importación. Como nosotros acá tenemos ciertos productos que tienen que venir con registro sanitario, por ejemplo, todo eso debemos validarlo previo a enviar nuestro embarque hacia el país de destino, hacia el país objetivo. En segundo lugar, el exportador debe considerar las facilidades portuarias y de transporte existentes en el país donde se destina la mercadería.
debemos considerar cuáles son los principales puertos. Si es que el país no tiene un puerto, por ejemplo, si es que quiero mandar vía marítima a Bolivia, pues es realmente imposible porque Bolivia no tiene un puerto. Deberíamos siempre mandarlo tal vez por un puerto de un país vecino y luego transportarlo vía terrestre, o tal vez considerar un vía terrestre o vía aérea. Las facilidades de almacenamiento existentes. Aquí en el Ecuador, por ejemplo, las tarifas de almacenamiento en zona primaria es bastante baja. En Tulcán, por ejemplo, donde deben entrar los camiones o contenedores a descargar y hacer el transbordo a un vehículo nacional, esos almacenes son bastante baratos. Sin embargo, en Perú, por ejemplo, para las exportaciones, el almacenamiento es bastante costoso. La manufactura en zonas libres, si yo quiero ingresar o despachar mi mercancía a una zona franca, esto implica que mi cliente no va a tener que asumir ni pagar ningún tipo de arancel, porque va a estar dentro de una zona franca que le permitirá transformar mi producto y finalmente pues ellos pueden disponer si van a utilizarlo para el mercado nacional o si lo van a exportar. Si la operatividad de los puertos es rápida o es demorada, por ejemplo, aquí nosotros tenemos nuestro puerto Contecón, que es bastante ágil, bastante eficiente. Las cargas salen muy rápido, dependiendo pues, del agente de aduanas con el cual estemos trabajando. Si es que hay para el acceso interno, cuáles son los estados de las carreteras, de los ferrocarriles. Siempre es importante tener en cuenta estos aspectos con el fin de también quitarle dolores de cabeza a nuestro cliente. Si nosotros estamos importando, si somos un importador, tiene las bodegas en Lago Agrio, me invento. Nosotros sabemos que ahorita la vía Lago Agrio está totalmente colapsada, que tal vez vamos a tener que tomar rutas alternativas que pueden encarecer nuestro costo. Y los costos y ventajas de los diversos medios de transportación. Como les había mencionado, a Bolivia no voy a poder llegar por mar, pero tal vez haciendo un transporte multimodal, haciendo transbordos, pues pueda llegar con un producto a un precio competitivo en el mercado, pero previo a esto, pues sí tengo que hacer una preliquidación o un costeo previo para saber a qué precio finalmente va a llegar nuestro producto al destino. Es importante también conocer las facilidades con que cuentan los importadores en el extranjero en relación al factor de crédito, realizándonos las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las condiciones crediticias normalmente otorgadas a los importadores? Si es que existe tal vez en los bancos locales o en los bancos nacionales algún tipo de créditos que les ayude a los importadores a financiar sus compras. Acá en el Ecuador no hay ese tipo de créditos. Si es que existen créditos también que beneficien al sector industrial, acá en Ecuador sí existen créditos para proyectos industriales. Debemos asegurarnos también que tal vez la inversión que está aprobando o que está realizando mi cliente, pues sí va a estar respaldada al menos por una entidad bancaria. ¿Cuáles son las condiciones otorgadas a los detallistas, a los minoristas, a los que tienen una tiendita o que son parte de las MIPYMES? ¿Qué agencias investigadoras de crédito existen acá en el país? Nosotros aquí me parece que tenemos el Kifatex, que es una de las empresas pues, que nos ayudan a hacer el análisis crediticio para nuestros clientes localmente. Es importante conocer si existe eso en el país al que vamos a enviar nuestras mercancías. ¿Cuál es la importancia de la competencia crediticia entre proveedores? Si es que yo como proveedor sí puedo aceptar que exista un respaldo de financiamiento de parte de mi cliente con una entidad bancaria, o si generalmente los proveedores de ese país no lo hacen, tengo también que tenerlo en cuenta. ¿Y cuál es la importancia del sistema de ventas a crédito?
Existen países tal vez que por su eh, poco dinamismo en la economía, todo lo manejan de contado, como puede haber países que están acostumbrados a manejar todas sus operaciones a crédito. Tenemos también que empaparnos pues, de este tema. Cuando el exportador decide fabricar para competir con empresas, se recomienda analizar en el régimen legal todo lo concerniente a patentes y marcas. Si es que ya existe una empresa local, pongámonos en el escenario de Ecuador, y existe la fábrica Quinto, por ejemplo, que antes estaba 100% la fábrica aquí en Quito, y quiere venir un competidor y se quiere poner una fábrica igual de ropa que se llame Pinto, pero con una tilde en la O. Pues puede ser que la empresa Pinto de acá de Quito le pueda seguir una demanda a esta empresa porque finalmente es el mismo nombre, fonéticamente suena igual, y eso ante la entidad que regula el tema de las patentes y marcas, pues sí implica el poder emitir un juicio o poder sostener una demanda contra esta empresa, pues porque no está legalmente patentada ni ha registrado su marca y es muy parecido a una empresa local que ya registró su marca previamente. El control de precios y otras limitaciones existentes, pues aquí en el Ecuador tenemos todo el tema de legislaciones que están regulando que no existe el dumping, por ejemplo, que se venda por menos del costo de un producto. Puede ser que en los otros países de destino donde queremos llegar existen también este tipo de leyes, tenemos que estar muy claros. Las normas de calidad, sí tengo que entrar con normas ISO, BASC, temas INEM, por ejemplo, y la responsabilidad de del exportador en la cancelación de contratos de distribución. Si es que es posible, y si mi marca es única, es diferente, y yo le quiero vender a un distribuidor local y me quiero apalancar de él para poder abarcar un mercado internacional, pues debo asegurarme cómo se manejará el contrato que yo maneje de exclusividad de marca, tal vez, o si el contrato puede ser finalizado o cancelado unilateralmente. Todo esto debo tenerlo también claro. Es importante tener información básica del país, como su historia, geografía, costumbres, la población. Nosotros no podemos llegar a un país donde el promedio de edad de los habitantes es de 50 años, pues no vamos a llegar con juguetes. Es también importante conocer eh, los detallitos demográficos también. El exportador debe tener toda la información correspondiente a su cliente y para ello debe consultar dos fuentes. Conocer al cliente, su moralidad, su competencia, su capitalización, siempre respaldarnos de sus declaraciones de impuestos. Acá nosotros tenemos la declaración al IVA, al impuesto a la renta. Nosotros para el cliente también debemos saber qué tipo de declaraciones o cómo regula el fisco los impuestos en este país y tener también ese respaldo nosotros de que el cliente esté al día en todas sus obligaciones. Y las fuentes externas, conocer sus proveedores, informarse con clientes si cumplen con sus compromisos, con la competencia, ver si sus bienes están sujetos a algún gravamen, entre otros. Esto generalmente se lo realiza con certificados comerciales, certificados bancarios, pero es importante que si yo voy a iniciar o voy a emitir una venta con crédito, primero me asegure de que todos los certificados comerciales, bancarios o de proveedores que me emitan o sean reales, que yo pueda llamar a verificar y a constatar que la información que mi cliente me está dando, proporcionando, pues es la real y verídica. Es esencial conocer la competencia y saber qué productos o el portafolio de productos tiene la competencia, si es igual al que vamos a ofrecer, qué valor agregado puedo darle yo para que finalmente el consumidor
prefiera mi producto al de la competencia, quiénes son los competidores, cómo está repartida la participación de los competidores pues, en el país de destino, qué facilidades tienen, si los venden a crédito, venden de contado, si ofrecen garantías, si tienen algún tipo de servicio postventa, dónde están establecidos, si están tal vez cerca de los puertos, si están en las capitales, si están en el centro financiero, qué tipo de organización tienen, si son una empresa natural, si son una empresa jurídica, si son una transnacional, si trabajan bajo franquicias, cuáles son los funcionarios de la competencia. Ahora con el tema de las redes sociales, pues es muy fácil poder informarnos de alguna forma de la competencia. Existe esta plataforma LinkedIn, que generalmente si yo digito la palabra de una empresa, pues me van a salir los trabajadores que se encuentran registrados con esa empresa. Puedo revisar los perfiles, puedo contactar con ellos, puedo verificar qué funciones tienen esas personas dentro de la empresa, siempre y cuando los perfiles pues se encuentren actualizados. Si tienen programas a corto o largo plazo, si están tal vez en algún proyecto importante, interesante, en el que yo les pueda apoyar. Si tienen algún tipo de problemas, esto generalmente pues salen en las noticias cuando las empresas son pues reconocidas o muy grandes en el país, generalmente pues están en constante, en el ojo de los periodistas, en el ojo de los medios de comunicación, entonces también es importante revisar. Revisar también la plataforma Twitter, es bastante interesante, ahí nosotros nos podemos enterar pues, de la situación de muchísimas empresas. ¿Y cuáles son las relaciones que tienen con el gobierno? Nosotros acá de alguna forma existen los gremios como las cámaras de comercio, cámaras de industria, la Federación de Exportadores, que son gremios de personas o de empresas que de alguna forma sí ejercen algún tipo de presión con el gobierno. Existen en otros países, de igual forma, gobiernos o asociaciones que también ejercen presión con el gobierno y pues que tal vez nos podamos apoyar a través de ellos para dar a conocer nuestro producto o poder llegar a una negociación macro, por llamarlo así, con las empresas que conformen el gremio. Debemos también contar con información adecuada. Consiste en cuál es la posición financiera de los competidores, si tienen algún respaldo económico muy fuerte procedente de otros países. En el caso de franquicias o sí, principalmente de franquicias, puede existir que haya la figura de que esta franquicia esté respaldada económicamente pues, por la sucursal o la empresa macro. También existen modelos de empresas o de constitución de empresas donde existe una empresa corporativa que abarca un sinnúmero de empresas ubicada en cada uno de los países. Si bien tal vez la corporación no financie totalmente las operaciones de cada una de sus empresas hijas, es importante también conocer que este corporativo pues va a ejercer cierto tipo de lineamientos para todas sus empresas. El trabajar bajo una multinacional o para una empresa que pertenece a un corporativo, pues implica que esta empresa, esté donde esté ubicada, va a tener que guiarse y ceñirse al pie de la letra a los procesos y procedimientos que el corporativo pues le esté ejerciendo. Es importante también que conozcamos la figura de la empresa a la que vamos a vender. ¿Qué programas de inversión tienen? Si están dispuestos a hacer programas de expansión en sus propias plantas. Súper importante, si es que, por ejemplo, la empresa a la que yo le estoy vendiendo tiene o cotiza en la bolsa de valores, pues espectacular, es una empresa bastante seria, pues la calificaron ya para que venda acciones en una bolsa de valores. Si es que esta empresa igual
tiene un proyecto de ampliación de su industria, de su planta, pues sabremos que tenemos tal vez una oportunidad bastante interesante. ¿Con qué recursos cuentan y cómo financian estas expansiones? Si es que los recursos son propios, si lo van a financiar a través de un banco, si van a vender su cartera de cuentas por cobrar, ¿cómo van a financiar estos proyectos? ¿Qué política de dividendos siguen? ¿Tienen socios locales? ¿Qué política en temas de repartición de utilidades tienen? Acá en el Ecuador, por ejemplo, sabemos que el 15% de las utilidades que genera una empresa dentro de un ejercicio fiscal o un año fiscal, pues tiene que ser repartido a sus trabajadores. Ahora, existe la figura en la cual las empresas pueden retener estas utilidades, informando que van a ser utilizadas para expansiones o eh, o para presupuestos que van a ser utilizados en el siguiente año. ¿Qué criterio se ha adoptado con referencia a las regalías y comisiones? Si es que este cliente mío, al que yo le voy a vender, tiene una fuerza de ventas agresiva y esta fuerza de ventas comisiona por ventas, pues buenísimo, yo tal vez pueda como exportador o como dueño de marca, pueda tal vez apoyar con incentivos para esta fuerza de ventas directamente para que se dedique a vender mi marca. Ahora, importante saber si la competencia hace lo mismo, tal vez para que yo pueda con mi equipo de marketing o con mi equipo de venta o por iniciativa propia, crear algún tipo de estrategia más agresiva que la que está ofreciendo pues mi competencia a nivel local. Debemos conocer con qué fábricas cuentan los competidores, cuántas tiendas, si es que su venta es únicamente a distribuidores mayoristas, si es a minoristas, si vende también al mercado detallista. Debemos conocer también cómo se maneja nuestro competidor. ¿Cuáles son las técnicas de producción? Si es que tienen todavía todo el manejo es con mano de obra pues humana, con personas, si es que ya tiene tecnificados sus procesos, cómo está establecida pues mi competencia, qué tan eficientes son estas empresas, podemos revisar si es que realmente han generado utilidades o tal vez en el ranking, acá en el Ecuador tenemos por ejemplo la revista Ecos, donde va rankeando a las empresas en el país por utilidades declaradas, por los dólares vendidos. Puede ser que en el país a donde yo quiero llegar exista también este tipo de calificación a las empresas. Lo que ellos producen es suficiente para el país o hay mayor capacidad de manufactura. Esto ya es un poquito más complicado, tendremos que hacer una revisión, un estudio de mercado para saber si la demanda está satisfecha o insatisfecha, si por ahí tenemos alguna oportunidad de satisfacer alguna necesidad que aún no esté atendida y saber que no vamos a perder el tiempo. Si yo ya sé que hay un producto que está saturando el mercado, pues yo realmente mejor no me arriesgo a ingresar ahí, tal vez será muy difícil posicionar mi marca o mi producto y prefiero pues aperturarme mercado en donde no exista tanta saturación. Si están en plan agresivo para desarrollar nuevos productos, si es que tienen departamentos de investigación y desarrollo sobre todo. Importante conocer esto. ¿Quiénes son sus proveedores? Ahora, existe un programa que se llama COBUS, que en este programa yo puedo analizar las importaciones de casi todos los países de América Latina, sobre todo. Y yo puedo revisar a qué proveedores en el exterior están realizando compras. Cualquier empresa que tenga un número de RUC, VAT, RUT, DNI o como sea que se llame en el país de destino, y puedo revisar a qué empresas y a qué países están comprando y qué productos están comprando. Súper importante revisar esta información. ¿Cuál es el costo de la manufactura? ¿Cuál es el salario básico en el país donde yo estoy queriendo ingresar? Si es que tal vez la mano de obra es demasiado cara en ese país, puede ser que yo tenga una muy buena oportunidad de llegar con un muy buen precio de mi producto al mercado
Y así me evito de perder el tiempo. Si yo sé que en un país la mano de obra es muy barata, pues realmente no tendría no tendría oportunidad de ingresar con mi producto. Yo puedo decir que aquí fabrico las mejores camisetas polo del mundo, la mejor calidad, pero tal vez no me resulte exportar a Malasia, por ejemplo, o a la India, donde sé que los costos de mano de obra son demasiado bajos. Entonces realmente no entraría en competencia yo ahí con las empresas locales. Y si tienen problemas de obreros, si es que existen gremios, si es que existen asociaciones donde los trabajadores pues tienen mucho poder, porque hemos visto que por gremios de trabajadores muchas empresas han llegado a cerrar o a quebrar. ¿Cuánto términos de pago? Comerciales. Los bancos comerciales alrededor del mundo mantienen asociaciones entre sí para ayudar al exportador con información de crédito, cambio de moneda extranjera y el cobro de pagos. Un exportador puede recibir un pago mediante una carta de crédito, giro u orden de pago o algún otro término, dependiendo del acuerdo que llegó con el comprador. El exportador también es responsable ante las instituciones bancarias del crédito que se ha otorgado a los importadores. Y es por eso que debe tomar en cuenta una serie de elementos para otorgar el mismo. Ahora, nosotros, de alguna forma, si queremos asegurar el cobro de nuestras facturas o de nuestras ventas, sí podemos respaldarnos con un pago, con un banco, perdón, con el fin de que sea el banco el responsable tal vez de recuperar nuestro dinero, siempre y cuando vaya de acuerdo con las condiciones que yo pacté con el comprador. Si yo con el comprador pacté de que el pago se realice una vez el barco haya zarpado, cuando yo al banco le entrego los documentos que garanticen y que respalden que el banco zarpó, pues el banco me va a desembolsar el dinero. Si yo le dije, el crédito, yo te voy a dar crédito hasta que la carga llegue hasta tu puerto de destino. Una vez que yo logre respaldar que la mercadería llegó al puerto de destino, esto me puedo respaldar fácilmente con el agente, con el freight forwarder. Una vez yo compruebe, el banco me desembolsa. Si yo le dije, una vez estén pagados los tributos en tu país, ¿me pagas? Igual, yo con el banco me respaldo de que efectivamente ya se declaró la mercancía en el país de destino, proceden a desembolsar. Ahora, si yo me comprometí con el comprador a que me pague una vez verificado, comprobado el estado de la mercancía, puede ser que eso ya tome mucho más tiempo. Si yo le estoy enviando, por ejemplo, 50,000 esferos, ¿qué tiempo se va a demorar el comprador en revisar los 50,000 esferos y ver que la calidad pues está conforme? Va a tomar un poquito más de tiempo. Entonces, a esto se refiere que siempre va a ser nuestra responsabilidad o responsabilidad del vendedor el acuerdo y las condiciones a las que haya llegado con el comprador. Y listo, chicos. Esto con respecto a las de empresas que iniciar operaciones de exportación. Finalizamos. Ahora, Kevin, ¿tienes tal vez alguna pregunta respecto a lo que acabamos de revisar? O podemos seguir con el siguiente módulo. Bueno, ahora vamos a iniciar con el tema de aduanas. Una parte súper importante.
dentro del comercio internacional. Una aduana es un servicio público de constitución fiscal, como el SRI, situado en puntos estratégicos, por lo general ubicados en costas, fronteras y aeropuertos. Está encargada del control de operaciones de comercio exterior con el objetivo de registrar el tráfico internacional de mercancías, bienes y personas que se importan y exportan desde un país y cobrar los impuestos que se establezcan en las aduanas, y se podría afirmar que las aduanas fueron creadas para recaudar dicha tributación. Por otro lado, también es responsabilidad de la aduana regular las mercancías cuya naturaleza pudiera afectar la producción, la salud o la paz de la nación. Debe regular que al país no ingrese ninguna mercancía, ningún producto de prohibida importación. De igual forma, tiene que estar en procesos o en operaciones de exportación, pues debe también salvaguardar la integridad de la carga, que no sea contaminada. Por contaminación queremos decir en bienes perecibles que no tengan ningún microorganismo que pueda llegar a afectar la naturaleza tal del producto, como también contaminación, nos referimos al tema de narcotráfico. Una carga contaminada quiere decir que tal vez en alguna operación o en algún movimiento de esta carga fue contaminada y fue o le pusieron o le expusieron a sustancias pues prohibidas. El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, o SENAE, es una persona jurídica de derecho público de duración indefinida con técnica administrativa, financiera y domiciliada en la ciudad de Guayaquil y con competencias en todo el territorio nacional. Nosotros podemos ver un agente o estos oficiales de aduana que nos pueden incluso hacer parar en carretera con el fin de verificar que no estemos pues incurriendo en ningún tema ilícito con respecto a contrabando, sobre todo en nuestros vehículos propios. Como sabemos nosotros desde Colombia, pues sí, se importa o se trae demasiada mercancía bajo contrabando, y es por eso que muchas veces estos agentes o estos oficiales salen a las carreteras pues también a salvaguardar este tipo de operaciones. Las competencias técnico-administrativas necesarias para llevar adelante la planificación y ejecución de la política aduanera del país y para ejercer en forma reglada y estructurada las facultades tributarias de determinación, de resolución, de sanción y reglamentaria en materia aduanera de conformidad con este código y sus reglamentos. Ahora, el Servicio Nacional de Aduanas pues tiene la total competencia de realizar o multar las operaciones que ellos consideren que no están dentro de lo legal o de la vigencia pues de nuestra legislación. La Administración del Servicio Nacional de Aduanas corresponderá a la directora o el director general, quien será su máxima autoridad, representante legal, judicial y extrajudicial, en razón de lo cual ejercerá todos los controles administrativos, operativos y de vigilancia señalados. Dentro de la principal clasificación de aduanas, pues tenemos las aduanas marítimas, Guayaquil, Basta, Esmeraldas, tenemos las fronterizas, tenemos Guayaquil, Chaca, las exteriores, y tenemos los aeropuertos internacionales, como un ejemplo de las aduanas de Cuenca, y como aeropuertos internacionales, pues tenemos el de Quito. El despacho aduanero lo constituyen todos y cada uno de los trámites que son necesarios para realizar una importación o exportación de mercancías en sus diferentes modalidades. Existen
regímenes de importación, regímenes de exportación, regímenes especiales. Dentro del despacho se pueden presentar diferentes formas del mismo. Despacho con reconocimiento, que consiste en examinar las mercancías a fin de poder determinar el crédito fiscal correspondiente. Hablamos del despacho simplificado, que se realiza mediante la verificación física de los bultos. El despacho con operaciones en que el valor de las mercancías no exceda los $2,000 y de exportaciones no exceda igualmente los $2,000, el aduanero determinará el monto de crédito fiscal. Tenemos el despacho conjunto, que es el trámite de despacho de mercancías por las aduanas fronterizas nacionales y pueden hacerse conjuntamente con las oficinas aduanales del país vecino. Entendemos por un agente de aduana. Es la persona natural o jurídica cuya licencia, otorgada por el director de la SENAE, le faculta gestionar de manera habitual y por cuenta ajena el despacho de las mercancías, debiendo para el efecto firmar la declaración aduanera en los casos que establezca el reglamento. Está obligado a facturar por sus servicios de acuerdo a la tabla de honorarios mínimos que están fijados por el director de la SENAE. Ahora, estos honorarios están dentro del Código Orgánico de la Producción, que es el COPSI, donde se establece que para despachos de carga marítima, el agente mínimo debe cobrar el 60% del salario básico unificado. Para despachos terrestres y aéreos va a cobrar mínimo el 50% de un salario básico unificado. Y para despachos de regímenes de exportación no está detallado. Entonces el agente debe facturar de acuerdo a su objetividad. Esta licencia que el director de la SENAE emite hacia un agente de aduana tiene un plazo de duración de 5 años y la cual puede ser renovada. El agente de aduana podrá contratar con cualquier operador que intervenga en el comercio internacional y quedará obligado a responder ante la SENAE por la información consignada en los documentos. Ahora, es importante aclarar y decir que un agente de aduana es solidariamente responsable con el importador. Es decir, que en el caso de que el importador haya decidido traer mercancías bajo contrabando y el agente de aduana hizo la declaración, si no logra deslindarse pues de esta responsabilidad, sea comprobando que él desconocía del tema por correo electrónico, por comunicaciones con el importador, la multa que determine la SENAE para este importador que fue atrapado realizando contrabandos, también puede multar, en este caso hasta suspender la licencia del agente de aduana por ser solidariamente responsable con el importador al cual está prestando los servicios de agente de aduana. El agente de aduana tendrá el carácter de fedatario y auxiliar de la función pública en cuanto a la aduana. Tendrá por cierto que los datos que consignan en las declaraciones aduaneras que formulen guardan conformidad con la información y documentos que legalmente deben servir la base para la declaración aduanera, sin perjuicio de la verificación que puede practicar el Servicio Nacional de Aduana. Ahora, así como el SRI nos puede hacer auditorías después de 7 años, de igual forma, la aduana, el Servicio Nacional de Aduana, nos puede realizar un control posterior o auditar nuestras operaciones de comercio exterior hasta 7 años después. Entonces, el operador de comercio exterior, sea importador o exportación o exportador, debe tener todo el respaldo de sus operaciones guardadas y archivadas durante 7 años. Y de igual forma lo tiene que hacer el agente de aduanas. Si la SENAE va hacia un agente de aduana y pide la documentación
de A, B, C o de trámite, el agente de aduana está en la responsabilidad de entregar esta documentación. Si no la tiene, si no tiene el respaldo físico o digital de este trámite, de igual forma la SENADE tendrá la potestad de cancelarle la licencia o de cobrarle una multa. ¿Cuáles son los deberes y derechos de un agente de aduana? Los agentes de aduana tienen derecho a que se les reconozca en su calidad como tal a nivel nacional. Si nosotros ingresamos a la página de la aduana, podemos descargarnos el listado de agentes de aduana calificados y avalados por la SENAE con los cuales podemos trabajar. Y el principal deber del agente de aduanas es cumplir con el código, con el COPSI y su reglamento y las disposiciones dictadas por la SENAE y asesorar el cumplimiento de las mismas a quienes contraten sus servicios. Ahora, un importador que contrata los servicios de un agente de aduana, pues no siempre está claro de una operación de importación y es por eso que se apoya mucho en su agente de aduana de confianza con el fin pues de no cometer ningún tipo de error cuando se va a importar una mercancía. Es importante que nosotros nos asesoremos muy bien de nuestro agente de aduana o del agente de aduana que contratamos y confirmemos que este agente pues sí tiene experiencia manejando el tipo de productos que yo estoy trayendo. Si un agente de aduana está especializado en importar únicamente vehículos, pues posiblemente no nos pueda ayudar a importar o a nacionalizar una carga de calefones, por ejemplo, porque no tiene la expertise del caso. El importar calefones tiene un tratamiento muy especial, tiene cálculos de tributos totalmente diferentes a lo que se genera con un vehículo. Entonces, importante que la gente de aduana tenga experiencia en la importación de productos de los que yo estoy trayendo o de los que yo pretendo traer y de igual forma si yo pretendo exportar. El otorgamiento de la licencia de los agentes de aduana, sus derechos, obligaciones y las regulaciones de su actividad se determinarán en el reglamento del COPSI y las disposiciones que dicte para el efecto la. ¿Cuáles son los gastos o los tributos aduaneros que nosotros debemos considerar para el momento de realizar una operación de importación o exportación? En caso de las exportaciones, nosotros tenemos los derechos de la declaración aduanera de exportación. Generalmente, los agentes de aduana pues tienen una tarifa por realizar la declaración aduanera de exportación. Generalmente es menor a la de las importaciones porque implica menos operatividad. Sin embargo, está en el criterio pues del agente de aduanas el colocar las tarifas. Los honorarios del agente aduanal, los servicios de asesoría en el comercio exterior, muchas veces por los acompañamientos que nosotros necesitemos. El agente está en la total libertad pues de cobrarnos sus honorarios por las horas de trabajo adicionales que nuestro embarque o nuestro trámite le esté gestionando o esté ocupando de su tiempo. El manejo de la mercancía si fuera necesario, en este caso tenemos el transporte interno. Si yo voy a despachar un contenedor hacia cualquier país, pues obviamente yo voy a tener que manejar un transporte interno que sea Quito-Guayaquil o Quito-Esmeraldas o Quito-Manta, dependiendo del puerto del cual vaya a salir mi carga. O de igual manera, si yo entregué mi carga en el puerto y se queda por muchos días en el puerto previo a que la nave o el barco zarpe, pues todo esto va a incurrir en un tema de almacenaje que yo voy a tener que cancelar. Y en el caso también de que exista manipulación dentro del puerto, cuando mi contenedor o cuando mi carga es seleccionada para hacer una inspección antinarcóticos, esto implica una operatividad dentro del puerto, dentro del aeropuerto, pues que son valores que me los van a cobrar porque están
usando recursos del Estado para realizar operaciones de inspección. Lo más común que existe en las exportaciones es estas inspecciones antinarcóticos, donde una patrulla va con los perros y todo esto, y nos van a cobrar pues un valor adicional por este movimiento de carga. En cuanto a la política arancelaria, esa queda rama de la política comercial, que como parte de la política económica de un país, abarca el conjunto de disposiciones tomadas por el gobierno para el establecimiento del sistema arancelario y legislación complementaria con la finalidad de asegurar el intercambio de mercancías y servicios en SAE le corresponde ejecutar esta política aduanera y expedir las normas para su aplicación a través de la Dirección General de la SENAE. Creo que hasta aquí más bien vamos a dejar la clase, porque sí tenemos todavía varias láminas que revisar aún y no quisiera extenderme más del tiempo. Sería muy importante que para la siguiente clase también revisen ya todo lo que está cargado dentro de su plataforma, para que en el caso de que existan dudas, inquietudes, pues me las puedan hacer llegar, y con eso solventamos también cualquier ahí nubecita que tengan o cualquier duda que tengan al respecto de la materia. Espero que haya sido bastante clara. Claro, Kevin, te ayudo. Todos me puedan consultar y pues con esto finalizo. Kevin, me confirma si es que ya copiaste mi número para poder finalizar pues esta sesión. Entonces, una linda noche, que descansen y nos vemos en la siguiente clase.